Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 9. Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 41. La encarnación de Cristo. 1. El significado de la encarnación. Aunque la palabra como tal no aparece en la escritura, sus componentes en y carne sí ocurren. Juan escribió que el verbo se hizo carne, Juan 1:14. Él también escribió acerca de la venida de Jesús en carne, primera de Juan 4:2, segunda de Juan 7. Por esto quiso decir que la segunda persona eterna de la Trinidad tomó la humanidad sobre sí mismo. Él no poseyó la humanidad mientras no nació, puesto que el Señor se hizo carne, egeneto, Juan 1:14, en contraste con las 4 veces que aparece en versículos 1 al 5. Sin embargo, su humanidad era sin pecado, un hecho que Pablo protege al escribir que él vino en semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3. 2. Las predicciones de la encarnación. A. La predicción del Dios hombre. En esta profecía acerca del Mesías, en Isaías 9:6, Isaías predijo la unión de la deidad y la humanidad en él. Él dijo que un niño nacería, una referencia a la humanidad, y que su carácter sería tal que él podría designarse como el Dios fuerte, el Gibor, una referencia a la deidad. Isaías usa él solamente con referencia a Dios. Ver 31:3. Gibor significa héroe. Así que la frase denota un héroe cuya principal característica es que es Dios. De modo que en este solo versículo se predicen tanto la humanidad como la deidad de nuestro Señor. Ver Edward J. Young, The Book of Isaiah, Grand Rapids, Hermans, 1964, 1:335 al 8. El nombre Emmanuel revela la misma verdad acerca del Señor, 7:14. Esto indica más que la presencia de Dios con su pueblo en sus tratos providenciales. En este texto significa que la misma presencia del niño nacido de una virgen trae a Dios a su pueblo. Ver John 1:289 al 91. B. Predicción del nacimiento virginal, Isaías 7:14. En esta profecía, Isaías predijo que el medio de la encarnación sería un nacimiento virginal. Los liberales han retado la traducción virgen de la palabra hebrea alma, declarando que Betula se debió haber usado si Isaías indiscutiblemente quiso decir virgen. Es verdad que Alma significa una joven nubil con madurez sexual y Betulá tiene el sentido de una mujer separada, normalmente una virgen, pero no siempre. Esther 2:17, Ezequiel 23:3, Joel 1:8. Así que no es preciso decir, como dicen los críticos, que Betulá hubiera sido una palabra más precisa si Isaías claramente quiso decir virgen. Aparentemente, alma no es un término técnico para virgen, sino que se refiere a una mujer joven de la cual una de sus características es la virginidad. Génesis 24:43. No hay ejemplo donde se pueda comprobar que alma designa a una joven que no sea virgen. La Septuaginta la traduce por Partenos en 2 de las 7 veces que aparece, al igual que Mateo 1:23, así que la palabra significa una doncella nubil, una de cuyas características era la virginidad y necesariamente así en el cumplimiento de la profecía del nacimiento de Cristo. ¿Quién es la Virgen a la cual se refiere esta profecía? Las interpretaciones caen en 3 categorías básicas. 1. La interpretación no mesiánica, que entiende que esta profecía se cumplió por una mujer desconocida en el pasado, quien pudo o no haber sido una virgen. ¿Cómo entonces se puede explicar el versículo 23? 2. La interpretación estrictamente mesiánica, que cree que la profecía se refiere solamente a María
sin aludir a alguna doncella del tiempo de Isaías. Sin duda se refiere a María. Versículo 23. Pero la cuestión es si tiene que ver solamente con ella. Si no alude a alguien en el tiempo de Isaías, ¿qué valor habría tenido la señal para Acaz? 3. La profecía se refiere tanto a alguien en los días de Isaías como a María en el futuro. Según esta tercera interpretación, ¿quién habría sido la doncella en los días de Isaías? De nuevo hay tres respuestas. A. La esposa de Acaz. B. Alguna doncella desconocida de Israel. C. La segunda esposa de Isaías con la cual él todavía no se había casado cuando se dio la profecía. Si A es la correcta, entonces el hijo fue Ezequías. Si lo es B, entonces el hijo es desconocido. Si lo fuera C, el hijo sería Maher-Salal Hasbaz, Isaías 8:3, u otro hijo de Isaías que no se menciona. En este punto de vista, la primera esposa de Isaías, la madre de Sear-Jasub, ya había muerto. Mateo inequívocamente ve a Cristo como el cumplimiento de la profecía de Isaías. De esto no puede haber duda y ambos puntos de vista, el estrictamente mesiánico y el de doble referencia, reconocen esto. 3. El medio para la encarnación. A. La evidencia. El nacimiento virginal fue el medio para la encarnación. La encarnación, una vez cumplida, fue un estado permanente para el Señor. Comenzó en su nacimiento y continúa, aunque ahora en un cuerpo de resurrección, para siempre. El nacimiento virginal fue un evento que duró solo unas horas. Cuando Gabriel anunció a María que ella iba a concebir al Mesías, ella alegó que necesitaría un esposo. La respuesta del ángel en esencia fue: no necesitarás un esposo porque el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. La afirmación enfatiza más el hecho de la generación divina del niño que el método. Mateo se adhiere cuidadosamente al hecho del nacimiento virginal en la tabla genealógica de nuestro Señor, Mateo 1:16. Él asegura que José era el esposo de María, pero que fue solamente por María que Jesús nació. El pronombre de la cual es femenino singular, lo que indica claramente que Jesús nació solamente de María y no de María y José. Si en Gálatas 4:4, nacido de mujer, se refiere o no al nacimiento virginal, no está claro. Puede significar simplemente que Cristo asumió la naturaleza humana, igual que aceptó una posición bajo la ley, como afirma la frase siguiente, o puede que se refiera al nacimiento virginal, puesto que el verbo no es el regular para nacer, sino el mismo empleado en Juan 1:14 que se refiere a la encarnación, aunque no al nacimiento virginal como tal. Sin embargo, los pasajes en Isaías, Mateo y Lucas son claros. ¿Cuál fue el propósito del nacimiento virginal? No necesariamente como medio de preservación a Cristo sin pecado, puesto que Dios pudiera haber cubierto con su sombra a ambos padres para proteger la impecabilidad del bebé si así lo hubiera deseado. Sirvió como señal de la singularidad de la persona que nació. No podemos decir que desde cuándo ni cuán difundidamente se conocía este hecho entre los contemporáneos de Cristo. Por supuesto, cuando Mateo y Lucas fueron escritos, se conocía, y desde ese tiempo en adelante la iglesia primitiva lo reconocía como una doctrina crucial, y para principios del segundo siglo era una doctrina establecida. Ignatius Smyrna 1. Ver también Hans von Campenhausen, The Virgin Birth in the Theology of the Ancient Church, 1964, 2:10-20. B. Las genealogías. Tanto Mateo como Lucas trazan la genealogía del hijo nacido de una virgen. Mateo contiene 41 nombres escogidos, mientras que Lucas incluye 77.
Mateo traza la línea del rey hasta llegar a Abraham. Lucas se remonta hasta Adán. La lista de Mateo comúnmente se considera como la línea de José y la de Lucas la de María. Ha habido mucha discusión particularmente sobre la cuestión de que si la genealogía de Lucas es la de Jesús por María, su madre. Alfred Plummer plantea esta objeción a tal punto de vista. Es probable que una solución tan obvia como que una era el linaje de José y la otra el linaje de María se hubiera propuesto muy pronto, si hubiera habido alguna razón con excepción de la dificultad para adoptarla. Pero esta solución no fue sugerida por nadie hasta que Amnio de Viterbo la propuso en el 1490. A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Luke, 1910, página 103. Por otro lado, F. Gooder argumenta efectivamente por el linaje de María en Lucas, basándose en la ausencia del artículo delante de José, 323, lo cual conecta a Jesús directamente con Elí y al parecer pone a José completamente fuera de la línea genealógica. A Commentary on the Gospel of Luke, 1910, 195 al 204. Se ofrecen varias explicaciones para decir que ambas genealogías son de la línea de José. Una es que Matán y Matat son la misma persona, lo que hace a Jacob y Elí hermanos y a José hijo de Elí y sobrino de Jacob. Si Jacob murió sin herederos, su sobrino José hubiera sido el heredero, o posiblemente José vino a ser el heredero de Jacob porque Elí, suponiendo que su esposa había muerto, se casó con la viuda de Jacob, de acuerdo a la costumbre del matrimonio levirato. Ver J. G. Machen, The Virgin's Birth of Christ, Nueva York, Harper, 1930, página 207 al 9. Un fuerte argumento a favor de que la genealogía lucana sea la de María se relaciona con la maldición puesta sobre Joaquín, Jeconías o Conías, en Jeremías 22:30. Él fue declarado privado de descendencia, lo cual se explica en el versículo como que ninguno de sus descendientes físicos reinarían prósperamente sobre el trono de David. Él aparentemente tuvo 7 hijos, aunque posiblemente adoptivos, Primera de Crónicas 3:17, así que no se podría esperar que Jesús llegara a ser un rey reinante, aunque tenía el derecho legal. Si fuese un descendiente natural de José, quien lo era de Conías, por lo tanto, el nacimiento virginal fue necesario para librarlo de la línea de la maldición. Ver Robert Gromacki, The Virgin Birth of Cristo, Grand Rapids, Baker, 1981, páginas 150 al 9. Sin embargo, esto también podría decirse si Jesús estuviera relacionado con José, no como su padre natural, por supuesto, por Natán en vez de por Salomón, como Lucas pudiera estar diciendo. También se sugiere que Dios dio por terminada la maldición sobre Conías al escoger y exaltar a Zorobabel, Ageo 2:23, al ponerlo como anillo de sellar. Lo elevó a posición de autoridad y al escogerlo le transfirió la promesa mesiánica a él y a su familia de entre los descendientes de David. El nombre de Zorobabel aparece tanto en la genealogía de Mateo como en la de Lucas. En todo caso, Lucas cuidadosamente evita la impresión de que Jesús pudiera ser hijo natural de José. Sin embargo, preserva su prerrogativa real por no conectarlo solamente a su madre, puesto que el derecho se transmitía a través del sexo masculino. Nunca en su vida hubo alguien que cuestionara el derecho de Jesús al trono de David. 4. Los propósitos de la encarnación. ¿Por qué envió Dios a su Hijo en la semejanza de carne y de pecado? Las Escrituras nos dan varias respuestas a esa pregunta. A. Para revelarnos a Dios.
Aunque Dios se revela a sí mismo en varias maneras que incluyen las magnificencias de la naturaleza que nos rodea, solamente la encarnación reveló la esencia de Dios, aunque velada. Juan 1:18, 14:7 al 11. La única manera en que el hombre puede ver al Padre es conociendo acerca del Hijo, y la única manera de lograrlo hoy en día es estudiando el relato de su vida en las Escrituras. Por haberse el hecho hombre, la revelación de Dios se personalizó porque Él es Dios. Esa revelación es completamente verdadera. B. Para proveer un ejemplo para nuestras vidas. La vida terrenal de nuestro Señor se nos presenta como patrón para nuestras vidas hoy en día. Primera de Pedro 2:21, Primera de Juan 2:6. Sin la encarnación no tuviéramos ese ejemplo. Como hombre, Él experimentó las vicisitudes de la vida y nos provee un ejemplo práctico como Dios. Nos ofrece el poder para seguir su ejemplo. C. Para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. Sin la encarnación no tuviéramos un Salvador. El pecado requiere la muerte como su pago. Dios no muere, así que el Salvador tiene que ser humano para poder morir. Pero la muerte de un hombre común no pagaría por el pecado eternamente, de modo que el Salvador también tiene que ser Dios. Necesitamos un Salvador que sea Dios hombre y lo tenemos en nuestro Señor. Hebreos 10:1 al 10. D. Para poder cumplir el pacto davídico, Gabriel anunció a María que a su hijo se le daría el trono de David, Lucas 1:31 al 33. Esto no se cumple porque el Dios invisible reine sobre los asuntos de los hombres, lo que ciertamente hace. Para ocupar el trono de David se requiere un ser humano, por lo tanto el Mesías tenía que ser humano. Pero para ocupar el trono para siempre se requiere que el que lo ocupe nunca muera, y solamente Dios cumple ese requisito. Así que el que en definitiva cumpliría la promesa davídica tenía que ser Dios hombre. Para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Note que esto fue efectuado por la aparición de Cristo. El enfoque es sobre su venida, no sobre la resurrección como se esperaría. ¿Por qué fue necesaria la encarnación para derrotar a Satanás? Porque Satanás tenía que ser derrotado en la arena que él domina, este mundo. Así que Cristo fue enviado a este mundo para destruir las obras del diablo. Para poder ser un sumo sacerdote compasivo. Hebreos 4:14 al 16. Nuestro sumo sacerdote puede entender nuestras debilidades porque Él fue probado como lo somos nosotros. Pero Dios nunca es probado, así que fue necesario que Dios se hiciera hombre para ser probado, a fin de que fuera un sacerdote compasivo. G. Para poder ser un juez competente. Aunque la mayoría de las personas piensan que Dios como el juez delante del cual todos comparecerán, la verdad es que Jesús será ese juez. Juan 5:22 y 27. Todo el juicio será llevado a cabo por nuestro Señor, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Este es el título que lo asocia con la tierra y con su misión terrenal. ¿Por qué es necesario que el juez sea humano y haber vivido en la tierra? Para poder refutar todas las excusas que los humanos pudieran presentar. ¿Por qué tiene el juez que ser también Dios? Para que su juicio sea verdadero y justo. Así, la encarnación tiene ramificaciones que se relacionan con nuestro conocimiento de Dios, nuestra salvación, nuestra vida diaria, nuestras necesidades urgentes y nuestro futuro. Es verdaderamente el hecho central de la historia. Ministerios del Dios hombre en el siguiente diagrama.